Hola, bienvenida a un nuevo episodio. Quiero decirte que a partir de aquí la cosa se va a empezar a poner buena porque comenzaré a hablarte acerca de lo que es el autismo. Si bien una mirada general primero, aunque mucho más específica hacia los TEA grado 1, que ya sabes que es mi especialidad y por lo tanto mi experiencia propia. Incluso recordarte que aunque existamos muchos autistas grado 1, ASPIS, todos estamos dentro de un amplio espectro. Por lo tanto, cada quien seguramente percibirá las cosas de una manera muy personal, tomando en cuenta que, como ya lo he mencionado antes, tiene mucho que ver el contexto en el que hayamos crecido, pero también el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo actualmente. Porque tiene mucho que ver el pasado, sí, pero también es importante ubicarse en el momento presente. ¿Y por qué digo esto? Porque habemos personas, me incluyo, que quizá por diversos factores hubieron algunas circunstancias que nos favorecieron un poco más cuando éramos niños, lo cual contribuyó a que no se visibilizaran ciertos rasgos, como por ejemplo el hecho de que cuando eres niño, pues tienes más pilas, ¿no? Incluso la hiperactividad se ve como algo normal y más bien lo que llamaría la atención en un niño sería la inactividad extrema o dificultad para interrelacionarse o problemas en el lenguaje, que justo esos son rasgos que algunos autistas sí presentan desde pequeños y lo cual obvio sí llama más la atención. Y es lo que da pie a que se busque algún tipo de ayuda y se obtenga un diagnóstico clínico desde una edad temprana. Pero bueno, todos aquellos que podemos llegar a ser más adaptables, entre comillas, y que no presentamos este tipo de rasgos tan visibles, pues somos los que pasamos desapercibidos. Y a todo esto, súmale que cuando eres niño, naturalmente tienes más ganas de experimentar cosas nuevas, de explorar. Cuando eres niño, de primera instancia, pues ni siquiera sabes lo que significa fallar. No tienes aún muy integrado muchas experiencias difíciles como lo son el rechazo y por lo tanto a esa edad aún no cargas con tantas heridas emocionales, más bien es cuando apenas las empiezas a coleccionar, digamos. Así que todo eso lo fuimos adquiriendo poco a poco con el paso del tiempo, utilizando la metáfora del jarrito que se va llenando. Digamos que a esa edad todavía le cabía mucha agua al jarrito. Y cuando eres adulto, pues más bien ese jarrito ya se te llenó por tantos colapsos y crisis emocionales y existenciales, pues más bien es entonces ahí cuando se comienza a desbordar el agua del jarrito. Y por eso digo que tiene mucho que ver tanto el contexto de la infancia en el que crecemos, pero también todo lo que en este momento presente traemos cargando en nuestra mochila. Y quizá antes pues no nos afectó tanto o lo suficiente como nos puede estar afectando en este momento, lo cual provoca entonces que todos aquellos rasgos que quizá no se notaron en la infancia ahora se estén destapando o más bien desbocando. Así que, dicho eso, reitero, cada autista se experimenta de forma diferente y, bueno, no solo los autistas, todas las personas neurotípicas también. No existe uno igual a otro y es importante tenerlo en cuenta siempre para no caer en la generalización, que es exactamente lo que ha estado pasando en nuestra sociedad, que la gente generaliza, se queda con una idea y al no ver los mismos rasgos en todos, pues a veces incluso no llegan a creer que una persona pueda ser autista. Pero creo que ya quedó claro que habemos personas que nos podemos adaptar un poco más.
Y ahora que menciono esto de los rasgos, quiero aclarar también que al hablar de las características del autismo, la palabra correcta es rasgos y no síntomas. Por lo mismo que ya comenté anteriormente, que no es una enfermedad, por lo tanto no tiene síntomas, pero sí rasgos o características, dado que es una condición de vida. Y bueno, dicho eso, pues comenzamos con el episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Y quiero iniciar hablándote de los avances que se han tenido con el paso del tiempo con respecto a la concepción de lo que es el autismo. Si bien ya te he mencionado acerca del manual DSM-5, que ese manual que utiliza los Estados Unidos para ubicar pues a este trastorno del neurodesarrollo, y es en el cual se siguen basando todavía muchos países, incluido México, por supuesto, para realizar estas pruebas propias para otorgar un diagnóstico como tal. Pero en el manual anterior, o sea, el DSM-4, básicamente en ese existían dos categorías nada más con respecto al autismo: lo que se consideraba de bajo funcionamiento o un autismo de alto funcionamiento. O sea, como bajo funcionamiento se consideraba al autismo grado 2 y 3 versus el de alto funcionamiento, que es el autismo grado 1 o Asperger, ¿no? Y todo esto era, pues, más que nada en base al coeficiente intelectual y al desarrollo del lenguaje. Básicamente en eso se fijaban, ¿no? Para catalogarlo como bajo o alto funcionamiento. Mas, sin embargo, ahora en el manual DSM-5, todas esas categorías, digamos que se situaron ya dentro de un amplio espectro, el cual va desde una persona con desarrollo típico
lo que se le conoce como una persona neurotípica, que no es autista. Después, digamos, si imaginamos una línea del tiempo de forma horizontal, después de este desarrollo típico seguiría un TEA no especificado, lo cual quiere decir que existen ciertos rasgos en una persona, mas sin embargo no cumple con todos los requisitos para ser totalmente autista. Después sigue otra categoría a la que se le podría llamar autismo atípico, la cual se logra identificar a partir de los 3 años de edad. Y si seguimos avanzando en esta línea de tiempo, después seguiríamos los TEA grado 1 o Asperger's, los cuales nos caracterizamos por tener una inteligencia que va desde lo que se considera normal hasta un superdotado. Y por supuesto contamos con capacidad para lenguaje, o sea que sí hablamos. Y finalmente, ya hasta el otro extremo, digamos, estaría la categoría TEA, o sea, totalmente autista, que aquí sí entran lo que se llama grado 2 y 3, los cuales no precisamente tienen que ser no verbales o tener una discapacidad intelectual, no propiamente. Digamos que dentro de este autismo, como se le conoce, severo, también hay pues un montón de posibilidades, ¿no? El espectro continúa. Por ejemplo, hay autistas que no hablan, pero si los pones a dibujar o a hacer algunas actividades de precisión o cosas creativas, no quiere decir que no puedan hacerlas. Y viceversa, puede que sí hablen, pero que tengan ciertos problemas, pues, motrices o hablen con ciertas restricciones, pero que sí se logren dar a entender de alguna manera. Y esto último que estoy comentando es de lo que se le pudiera considerar como autismo 2, 3, ¿no? Más severo. Incluso ahí, repito, puede ser verbal o no verbal la persona, pero va a depender también de muchas otras rasgos, otras características, pues para, pues como catalogarlos. Pero por eso digo que dentro del amplio espectro no existe, o sea, no aplica como mucho cuando ya vas conociendo de qué va todo esto del autismo, pues no puedes ni siquiera catalogar entre 1, 2 y 3 nada más. No existe, para mí no existe el grado 1, 2 y 3 y párale, ¿no? Es que dentro del 1 habemos infinidad de personas diferentes. No todos somos hipersensibles, por ejemplo. No todos tenemos ciertas capacidades, pero seguimos siendo TEA 1. Y lo mismo con los TEA 2 o 3, repito, pueden ser verbales o no verbales y que se le dificulten algunas otras, pues sí, características, ¿no? Y es por esto que se habla de un amplio espectro, porque pueden ser muchos rasgos, pero no todos se presentan en una misma persona. Así que cuando hablamos de grados o niveles en el espectro autista, no nos referimos al grado de severidad en sí, sino más bien es por el tipo de necesidad que requiere la persona. Porque puede haber un chico que sea TEA, que no hable, que no mire a los ojos, que no interactúe con sus iguales, pero que sí tenga un buen control motriz, control de esfínteres, que pueda pasar, no sé, un rato en un videojuego, tan solo un rato, y en ese rato lo termine, o sea, termine todo el juego, lo complete no sé, en un par de horas, ¿no? Cuando a algún otro chico neurotípico le toma quizá meses. O, por ejemplo, que arme un rompecabezas de 1000 piezas en media hora. O que juegue solo con una pelota de fútbol, solo, él solo, o sea, que no interactúe con nadie más, pero haga, por ejemplo, 500 dominadas, ¿no? De un jalón con la pelota. Aunque sea una persona que no hable, que no sea verbal, pero que sí entienda si le hablas, por ejemplo, en otro idioma, tan solo de haberlo escuchado un par de veces, ese idioma.
pero que sí entienda lo que le estás diciendo, ¿no? O que sí hable súper bien, que no tenga problemas de lenguaje, pero que se le dificulte relacionarse, ¿no? No sé si me logro explicar con todos estos ejemplos. Por eso es que, pues finalmente, no hay un autista igual a otro. Ahora, si pasamos a observar cuáles son los factores de riesgo, y esto te lo quiero compartir con la intención de, pues si eres mamá, papá, tío, tía, abuelo, no sé, pues puedas identificar, sobre todo en un niño pequeño, algunos de los rasgos que muchas veces sí ocurren en las familias, pero como, repito, no lo sabemos y como el niño, por ejemplo, desde bebé sí se ríe o hace algún tipo de actividad que aparentemente para nosotros sea normal, pero hay otros miles de rasgos por ahí, focos rojos que están diciendo, por ejemplo, que ese niño es autista, pero como no lo sabemos, pues nos quedamos con eso de que, pues sí mira, sí me mira y sí se ríe. Entonces, pues descartamos una posibilidad, por ejemplo, de que esté dentro del espectro. Ok, entrando a los factores de riesgo, he escuchado pues diferentes versiones acerca de los factores de riesgo que pueden provocar que una persona nazca con un trastorno del neurodesarrollo, no propiamente autismo, ¿ok? Aunque yo personalmente no creo mucho en esto, ¿sí? Mi forma de pensar va mucho más allá de lo que llamamos el mundo terrenal. Yo sí creo que cada uno de nosotros venimos aquí a vivir ciertas experiencias que son las que nos van a llevar a evolucionar. Pero bueno, en este momento intentaré apegarme un poco más a la supuesta información científica que muchos especialistas de la salud mental toman como un factor, digamos, determinante, ¿no? Entre todo ello, se menciona que existe una mayor probabilidad que nazca un bebé con temas de neurodesarrollo cuando ambos padres, por ejemplo, son de edad avanzada, de los 35 o 38 años en adelante. Incluso se habla de que si fue un embarazo por inseminación artificial, también pudiera ser un factor de riesgo. Si la mamá tuvo algún tipo de tratamiento hormonal para la infertilidad, o incluso cuando existe cierta, pues no me gusta decirlo de esta manera, pero bueno, así se menciona, científicamente hablando, cuando existe cierta falla social en los padres. O sea, que los padres, sobre todo si son ambos, tiene más peso, o sea, que no sean como muy sociables, eso también pudiera ser como un factor de riesgo, según. También se dice que si, por ejemplo, esto ya lo sabemos, ¿no? Y no solo con trastornos del neurodesarrollo, sino cualquier otro tipo de condición, si la madre fuma o si está expuesta a ciertos químicos o pesticidas o metales pesados en el ambiente, si esta tiene adicciones o incluso algún tipo de trastorno psiquiátrico, en general, tiene que ver con los hábitos de la madre antes y durante la gestación. Básicamente, pues he encontrado muchos lugares y muchas personas que aún siguen pues nombrando todas estas características que ya mencioné como factores de riesgo. Repito, yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero bueno, creo que no está de más tomar conciencia de que todo eso pues no es como el camino más saludable, ¿no? Sobre todo si quieres ser padre. Pasando al tema de la genética, se dice que el 90% de la probabilidad tiene que ver con la heredabilidad,
pero no en el sentido de que se pueda transmitir, digamos, propiamente el gen de la madre o del padre hacia el bebé, ¿no? Sino que más bien ese 90% de las veces los síntomas se pueden llegar a explicar más bien por diversos factores genéticos de todo el árbol familiar. No estamos incluyendo nada más a la mamá y al papá, pues viene de mucho más atrás. Incluso se dice que el 15% de las veces de que un bebé nace autista, se cree que los hermanos pueden llegar a tener también ciertos rasgos u otro tipo de trastornos, ¿no? Seguimos hablando de trastornos, sobre todo del neurodesarrollo, ¿ok? No propiamente trastornos mentales, para que no haya confusión. Pero sí, puede haber ciertos rasgos en los otros integrantes de la familia. Ahora te quiero mencionar algunos de los signos tempranos del autismo, es decir, que pueden ser observables desde que son bebés. Y uno de ellos es la fijación visual persistente en objetos inusuales, como por ejemplo que el bebé se quede mirando al ventilador girar o las chapas de las puertas, o incluso aunque tenga un juguete, un carrito, por ejemplo, en vez de jugar el carrito como tal o de arrastrarlo, que se quede observando las llantitas girar y girar por un buen rato. Digo, lo ideal es que espere que el niño pues juegue con el carrito completo, no solo que observe las ruedas girar y sobre todo por mucho tiempo, ¿no? Otro sería que se quede observando las lucecitas del árbol de Navidad. Eso podría ser también un ejemplo. Y en términos generales, o sea, se espera que un bebé mire tanto objetos como los rostros de las personas por igual. El tema aquí es que si el niño se queda viendo ciertos objetos por mucho tiempo, y no solo cualquier objeto, o sea, no es que mire sus juguetes, su osito por mucho tiempo, sino que observe un objeto inusual, ¿sabes? Como por ejemplo, si se queda viendo a un cuadro en la pared, pero tú podrías decir, bueno, pues está viendo no sé, el dibujo o la pintura, pero si notas que más bien en vez de estar viendo el dibujo o la pintura en sí, lo que está viendo es el marco de ese cuadro, por ejemplo, al igual que el ejemplo del carrito, o sea, no juega con el juguete, sino nada más se queda específicamente mirando por mucho tiempo a una cierta parte de ese objeto. Eso, por ejemplo, no es normal, ¿verdad? ¿Y qué será? Otro ejemplo podría ser que mueva sus manitas y que se quede fijamente mirando después de un rato que ya movió las manos, las deja inmóviles o aún teniendo las móviles, le cause como, pues no sé, cierta sensación ver como la estela que van dejando sus manos en ese trayecto o no sé, observar todo el campo visual. Y bueno, a ver, esto no quiere decir que esté mal, o sea, no se trata de forzar al niño a que haga lo que tú crees que tiene que hacer, por ejemplo, con un juguete, ¿sí? O quitarlo de ese lugar para que no esté viendo el marco del cuadro, o sea, no significa que lo tengas que quitar o que corregir o que quieras que forzosamente juegue de tal manera que tú pienses que es la correcta. Ojo, no va por ahí, pero sí es necesario ir observando su comportamiento, ¿no? Y bueno, sumándole otro tipo de rasgos que puedan ser también, pues como focos rojos. Otro factor podría ser los movimientos repetitivos anormales, que son los que se les conoce también como estereotipias o stimmings. Y un ejemplo de esto está el tan famosísimo aleteo con las manos, que es como muy común en muchos autistas, eh, o que empiecen a aplaudir, ¿sí?
pues sin que haya no sé, un festejo, normalmente aplaudimos cuando alguien hace algo así grandioso, ¿no? O cuando es tu cumpleaños, o cuando ganas un partido de fútbol, o un juego de mesa y el ganador, aplaudimos, ¿no? Y en este caso, un movimiento repetitivo anormal podría ser que el niño comience a aplaudir, pues porque sí, ¿no? Siguiendo el tema de este ejemplo de las manos, de que mueve sus manitas y le llama la atención ver todo ese movimiento y todo lo que se expande entre sus dedos con ese movimiento, pues también los aplausos podría ser. Y bueno, de esto de los estereotipos, intentaré hablar un poco más a profundidad más adelante. Sin embargo, mi objetivo en este momento es mencionártelo, ¿sí? Como uno de los diferentes rasgos del autismo para que los puedas, pues, identificar. Otro sería la ausencia de balbuceo o ausencia de las primeras palabras, hablamos de cuando es un bebé, ¿sí? El pequeño, sobre todo en la edad temprana. Y con primeras palabras, pues digamos que no cuentan lo de papá y mamá, que básicamente, no todos, pero son como de nuestras primeras palabras que todo bebé empieza a decir. Muchas veces el niño puede tener 3 años de edad o 4 y no habla aún, ¿sí? Y no balbucea, no hace ningún sonido. Eso, por ejemplo, sí es, pues, una alerta, ¿no? Y verás, hay muchos médicos pediatras que creo que, o sea, todavía existen, porque desafortunadamente ese es el tema, ¿no? Que hace falta actualización, no solo en el tema psicólogos, terapeutas o psiquiatras, sino en todo el personal, pues, de la salud, no nada más de la salud mental, ¿sí? Médicos generales, enfermeras, en fin. Hay muchos doctores que cuando notan eso, de que el niño no habla en sus primeros años, les dicen a los papás que está bien, que no se preocupen, pues que le den su tiempo, ¿no? Y a ver, o sea, no quiero generalizar. En este caso, habría que revisar si además de ese tema del lenguaje hay otro tipo de rasgos, porque si no hay ningún otro tipo de rasgo y solo es el tema de que no hable, pues rápido, digamos, bueno, pronto en su edad, pues quizá sí, a lo mejor y sea algo que no esté mal, ¿no? Que no sea como para alarmarse. Repito, es que hay que observar, o sea, como papá, como mamá, pues siempre tienes que estar observando, ¿no? A tu hijo y sobre todo en los primeros años, pues para poder detectar situaciones como estas y poder, pues ayudarlo o conseguir algún diagnóstico a edad temprana y que eso, por supuesto, le va a mejorar, entre comillas, la vida a que, pues a que el niño no lo sepa y hasta sus 30 y tantos años, si bien le va, se entere, ¿verdad? De por qué todos esos focos rojos en su vida. Y bueno, otro rasgo sería, otro factor más bien, sería la intención comunicativa que va desde sonreír o llorar, ¿sí? ¿Qué significa sonreír o llorar? Que está comunicando una emoción, ¿sí? Eso es ya una intención comunicativa. Por ejemplo, el no llorar, si el bebé no llora cuando ya se hizo pipí o popó, es decir, no muestra una cierta incomodidad, pues ahí, por ejemplo, no hay intención de comunicar. Y no es que no haya, sino a lo mejor es que no, pues no está en sus manos, o sea, está imposibilitado en hacerlo. Un niño, pues, digamos, neurotípico, normal, pues cuando hace pipí o popó, aunque tú no te des cuenta, empieza a llorar y pues lo primero que haces como mamá es revisar el pañal o olerlo, ¿no? Para ver si, pues ya se hizo pipí o popó y es que está incómodo y pues ya te está pidiendo que lo cambies. ¿Sí me explico? O sea, sí hay diferencia. Un bebé que no hace
sea, no hace ningún gesto, no llora ni nada, pues cuando ya tiene el pañal sucio, pues eso sí es de observar. Otra forma de comunicar es, por ejemplo, cuando los niños con su dedito o con su mano señalan algo, aunque aún no verbalice, pero ya está como intentando comunicarse, ¿sabes? O sea, te está diciendo que ahí hay algo o que quiere algo o que voltees a ver ese algo, ¿sabes? Eso ya es una intención comunicativa. Hay una respuesta cuando al niño le llamas, por ejemplo, para que voltee a ver la cámara, si le quieres tomar una foto y, no sé, por ejemplo, es su cumpleaños y tiene un pastel o algo enfrente y lo llamas por su nombre o le haces señas para que voltee a verte, ¿no? Y pues obviamente incluso a esa edad tan pequeño, pues ya entiende, ¿no? Lo que es una cámara fotográfica o un celular con cámara, sabe, o sea, porque ya ha observado que otras personas pues voltean a ver el celular y sonríen. Entonces ya desde pequeñito pues también todo eso se va aprendiendo, o sea, sí o sí se va aprendiendo. Entonces si tú le llamas, por ejemplo, para que voltees y para que voltee hacia la cámara y le tomes la foto, desde, ¿qué te hablo? 2, 3 añitos de edad, o sea, el niño ya debe identificar algo así. En cambio, si no lo hace, le llamas por su nombre y ni siquiera voltea a verte, o sea, ni se está percatando de que, o le haces algún sonido, porque a lo mejor no se identifica todavía con su nombre, pero le haces algún sonido o le mueves la mano para que voltee a verte, y si no lo hace, pues bueno, eso también sería un factor observable, ¿no? Otro aspecto a observar sería a lo que se le llama atención conjunta, que ocurre como, por ejemplo, si tú estás jugando con el bebé y hay un juguete de por medio, pero incluso si el bebé está jugando con ese juguete, pero tú le hablas, lo ideal es que este bebé te voltee a ver, ¿sí? Te ponga atención, identificar que te estás dirigiendo a él, aunque no entienda lo que dices, pero sí que detecte que, que estás hablando con él, ¿no? Y después lo ideal sería que volviera a poner su vista o su atención en el juguete. O bien que pueda hacer ambas cosas, ¿no? Jugar con el juguete y a la vez estar atento a que tú le estás hablando, ¿no? Y reírse contigo o algo así. Y otro tipo de señales o focos rojos podrían ser cuando el pequeño ya tiene una edad un poco más avanzada, no sé, como unos 6, 7, 8 años, pero se observan ciertos cambios en su conducta, como por ejemplo que de bebé sí dio sus primeras palabras, sí te miraba a los ojos, de bebé, o sea, de más pequeño, ¿qué te gusta? 2, 3 años de edad. Y sí jugaba, por ejemplo, con sus hermanitos o con los juguetes, en fin. Pero de repente a una edad un poquito más avanzada, este mismo niño deja de hablar o deja de hablar tanto como lo hacía antes. Incluso antes interactuaba más con otras personas, pero ahora se muestra más, pues, antisocial, podríamos llamarlo. Al igual que la pérdida del contacto visual, antes sí te miraba, sí sonreía y ahora ya no, o cada vez menos. Y también comienza a tener, por ejemplo, una pérdida en sus habilidades motoras finas, que es aquella coordinación de los movimientos musculares pequeños, como las manos, los dedos, en coordinación con los ojos, ese tipo de habilidades motoras finas. Y esto último que acabo de mencionar, por ejemplo, se le considera como un autismo regresivo, para que veas nomás lo amplio que es el espectro. O sea, no es que existan muchos tipos de autismo, pero es que pues hay tantos casos, vaya, por eso, sí, por eso se le considera todo un continuo, ¿no? Un espectro, un amplio espectro. Y lo último de lo que quisiera hablarte en esta ocasión, refiriéndome sobre todo a todas aquellas señales que pueden ser observables desde que somos bebés,
es acerca de las ecolalias. ¿Y qué son las ecolalias? Bueno, una ecolalia consiste en imitar y repetir frases y sonidos de forma involuntaria e inconsciente. Por lo tanto, no se le debe llamar la atención al niño, ni regañarlo, y mucho menos hacerle burla. Porque quizá puedan estas ecolalias aparecer durante una conversación y no es que la persona tenga la intención propiamente de interrumpir, sino que es algo como ya mencioné, la mayoría de las veces surge de manera espontánea e involuntaria. Incluso no solamente pueden ser frases, sino también conversaciones y diálogos o canciones completas que la persona ha escuchado ya sea en otras personas cercanas, en la radio o en la televisión. Y bueno, si bien todos los seres humanos aprendemos a hablar por imitación, repitiendo lo que escuchamos en nuestro entorno, eso sí es normal, pero si un niño después de los 2 o 3 años de edad aproximadamente sigue manteniendo esta pauta, entonces ahí sí será necesario acudir con un especialista del lenguaje, un logopeda, para confirmar o descartar esto. Y bueno, ahorita me estoy refiriendo más que nada a niños, pero repito, esto también, por supuesto, ocurre en algunos adultos, dado que obviamente ese niño creció y pues no es algo que se le vaya a quitar solo porque sí, porque crece, ¿no? Y a ver, te doy ejemplos para que se entienda qué es una ecolalia. Si le preguntas al niño, ¿te gustaría ir al cine esta tarde? Y en vez de que te diga sí o no, él te responde cine, cine, cine. O sea, te menciona la palabra cine repetidas veces, ¿no? Pero no te está dando una respuesta, solo te lo está diciendo así, porque sí. O le preguntas, ¿quieres leche para tu cena? Y él te responde, leche, 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 ¿sabes? A eso se le llama ecolalia inmediata. Y, por ejemplo, una ecolalia diferida sería cuando la persona se queda con una palabra que escuchó, pero no la repite propiamente en ese momento, en ese instante, sino que mucho después, en otro lugar, con otra persona, de repente la dice, ¿no? Dice la palabra o la frase sin estar, repito, consciente de ello. E incluso muchas veces si lo que dice no va al caso con la conversación que está teniendo con la otra persona, esta pues pudiera llegar a ofenderse porque pensaría quizá que no le está poniendo atención, porque dijo una palabra pues que no venía al caso, ¿no? Y por lo tanto eso pues pudiera parecer que la persona no está presente, que está pensando en otra cosa, pero repito, esto de las ecolarias pues surge de forma involuntaria. Y ojo, porque al ser esta una conducta, como ya lo dije, involuntaria, que de hecho es algo parecido de cierta manera, al tartamudeo, en el sentido de que la persona pues no se puede comunicar bien, y no porque no quiera, sino porque no puede. Esto pudiera llegar a causarle mucha frustración y rabia. E incluso ese tipo de cosas, por ejemplo, también pueden ser factor que provoque que, en el caso de un niño, por dicha frustración y enojo de no poder comunicarse, haga lo que le llamamos un berrinche, ¿no? O algo similar. Y en el caso de una persona adulta, pues el no poderse comunicar o el recibir cierta crítica o bullying por parte de las otras personas, pues también puede provocar algún tipo de frustración, depresión, aislamiento. Entonces, repito, esto no se hace, más bien las personas no lo hacen con una intención, simplemente es algo involuntario.
Y bueno, esto de las ecolalias no solo es exclusivo de los autistas. Tengo entendido también ocurre en personas con otro tipo de temas como el síndrome de Tourette, la afasia, incluso personas con esquizofrenia, la demencia, epilepsia o incluso por algún tipo de lesión cerebral. Y bueno, pues todos estos son rasgos que pueden observarse y detectarse desde una edad temprana. En el siguiente episodio te compartiré más rasgos, pero mucho más enfocados a los TEA grado 1, Asperger's, y sobre todo con muchos de los que yo personalmente me identifico. Y para cerrar con este episodio, y con la intención de dejarte con una mirada mucho más profunda con respecto a este tema de las ecolalias, quiero compartirte un pequeño fragmento del libro de Naoki Higashida, un joven que escribió un libro maravilloso desde su propia experiencia de vida. Es una persona autista y dice así: ¿por qué repites las mismas preguntas una y otra vez? Es cierto, siempre hago las mismas preguntas. ¿Qué día es hoy? ¿Mañana toca ir al colegio? Son preguntas sencillas que repito una y otra vez. Y no lo hago porque no comprenda las cosas. De hecho, en el mismo momento en que formulo la pregunta, sé que comprendo. ¿Cuál es el motivo? Pues que olvido enseguida lo que acabo de oír. La verdad es que en el interior de mi cabeza no hay mucha diferencia entre lo que me acaban de decir y lo que he oído hace mucho, mucho tiempo. Así que sí, entiendo las cosas, pero mi modo de recordar funciona de una manera diferente al de los demás. Imagino que la memoria de una persona normal está dispuesta en forma continua, como una línea, y mi memoria, en cambio, es más bien como una piscina llena de puntos. Yo siempre estoy pescando esos puntos, es decir, repitiendo esas preguntas, para poder llegar al recuerdo que representa cada uno. Y como puedes darte cuenta, ese fue el fragmento. Como puedes darte cuenta, muchas veces juzgamos, criticamos e incluso nos burlamos cuando una persona dice o hace algo que se sale de lo que podemos llegar a considerar normal. Pero muchas veces ignoramos lo que realmente está ocurriendo con esa persona. Y por eso es tan importante que además de aprender a ser empáticos, no basta solo con eso, sino que es necesario aprender y entender que no todos funcionamos igual y que no por eso significa que tenemos el derecho de excluir o minimizar a las personas que son diferentes, que piensan, que sienten diferente. Y ese es uno de los motivos de este podcast. Mostrarte todo eso que normalmente ignoramos y que por ignorarlo seguimos viviendo en un mundo de mucha incomprensión. Y esa incomprensión nos lleva a sentirnos solos internamente. Aunque aparentemente estemos rodeados de muchas personas, porque sé que hay muchas personas que viven en un estado en el cual sienten como si el mundo estuviera en su contra, que se sienten atacados hasta por las personas más cercanas, sus familiares, su pareja, su entorno laboral. Si queremos hacer un cambio, enfoquémonos en soltar viejas creencias, juicios, resentimientos, culpa, hacia adentro y hacia afuera. Enfoquémonos más en la empatía, en la compasión. Hagamos a un lado el ego
pero sobre todo, dejemos de prestarle tanta atención al qué dirán. El cambio inicia desde lo individual. Y bueno, llegamos al final del episodio. Gracias por escucharme. Yo soy Ruby Elena y hasta la próxima.